Bienvenidos a un nuevo vídeo, parte 2, instrucciones técnicas, Real Decreto 1027/2007 del 20 de julio, instrucción técnica IT1, diseño y dimensionado. Hablaremos desde el caudal mínimo de aire exterior de ventilación hasta el aire de extracción. Bienvenidos a Formación Instaladores. El caudal mínimo de aire exterior de ventilación se calculará de acuerdo con alguno de estos 5 métodos que se indican a continuación. Método indirecto de caudal de aire exterior por persona, método directo por calidad de aire percibido, método directo por concentraciones de CO2, método indirecto de caudal de aire por unidad de superficie y el método de dilución. En cuanto al método indirecto de calidad de aire exterior por persona, tenemos las 4 IDAs famosas, caudales de aire exterior en decímetros cúbicos por segundo, persona, en el cual tenemos la IDA 1, que serían 20 decímetros cúbicos segundo persona, IDA 2, 12,5 decímetros cúbicos por persona, IDA 3, 8 y IDA 4, 5. ¿Por qué es esto importante? Normalmente pues tenemos que los más importantes serían este de aquí y este de aquí. En el cual, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de pregunta. Una pregunta nos puede preguntar qué calidad de aire mínima tenemos que tener, por ejemplo, en un local comercial. Un local comercial sería IDA 3. Nos tienen que dar el resultado de personas. En este caso serían, por ejemplo, 100 personas. Pongo 100 personas. El resultado serían 800 decímetros cúbicos por segundo o 8 litros por segundo de ventilación mínima que deberíamos de tener en ese local. En cuanto al método indirecto de caudal de aire exterior por persona, para locales donde esté permitido fumar, los caudales de aire exterior serán, como mínimo, el doble de los indicados en la tabla. Sí, lo estáis pensando. Evidentemente que no se puede fumar prácticamente en ningún sitio, pero siguen saliendo preguntas de examen en lo cual, si el resultado es, en el ejemplo anterior, 800 litros segundo persona, se multiplicaría por 2 si se puede fumar. Y el resultado serían pues los 1600 litros segundo persona de ventilación mínima. Cuando el edificio disponga de zonas específicas para fumadores, estas deben consistir en locales delimitados por cerramientos estancos al aire y en depresión con respecto a los locales contiguos. En método directo por concentración de CO2 tenemos la tabla que siempre suelen preguntar este de aquí, el IDA 3, ¿vale? Pero tenemos el IDA 1 con 350 partículas por millón, IDA 2 500 partículas por millón, IDA 3 800 partículas por millón y IDA 4 1200 partículas por millón. En las piscinas climatizadas de aire exterior de ventilación necesario para la dilución de los contaminantes será de 2,5 decímetros cúbicos por segundo o 2,5 litros por segundo por metro cuadrado de superficie de lámina de agua y de playa. No está incluida la zona de espectadores. A este caudal se le debe añadir el necesario para controlar la humedad relativa con una bomba de calor. En su caso, el local se mantendrá con una presión negativa de entre 20 a 40 pascales con respecto a los locales contiguos. Como hemos comentado con anterior vídeos, tiene que estar en depresión. Tenemos que extraer más aire del que entra. ¿Para qué? Para que la humedad no entre a los vestuarios. En edificios para hospitales y clínicas son válidos los valores de la norma UNE 100.713. En cuanto al aire exterior mínimo de ventilación, el aire exterior de ventilación se introducirá debidamente filtrado en los edificios. Pregunta de examen. La clase de filtración mínima a emplear en su función de calidad de aire exterior ODA y de la calidad del aire interior requerida IDA serán las que se indican en la tabla que veremos en la fotocopia siguiente. Las calidades de aire exterior ODA se clasificarán de acuerdo con los siguientes niveles. Como hemos visto anteriormente, existen 3 ODAs. ODA 1
aire puro que se ensucia solamente temporalmente, por ejemplo, con polen. ODA 2, aire con concentraciones altas de partículas y o gases contaminantes. ODA 3, aire con concentraciones muy altas de gases contaminantes, ODA 3G y o de partículas ODA 3P, que la G sería gases y la P serían partículas. Manera de diferenciar ante una pregunta de examen. Fijaros que aquí son altas y aquí son muy altas, ¿vale? ODA 1 no está sucio. Aire 2 tenemos altas concentraciones, ya sean partículas o gases. ODA 3 muy altas concentraciones de gases o partículas. Aire exterior mínimo de ventilación, clases de filtración, ¿vale? Estáis viendo una tabla en el cual representamos aquí lo que son los ODAs y aquí los IDAs. Bien, como técnicos tenéis que saber que a la hora de seleccionar un filtro de aire en cualquier tipología de una instalación, tenemos que tener en cuenta el IDA y el ODA. Supongamos que las preguntas normalmente que salen son esta de aquí y esta, ¿vale? Supongamos tenemos un aire ODA 2, en el cual el ODA 2, pues altas concentraciones de partículas o altas concentraciones de gases. Y tenemos un IDA 2 que serían oficinas, con lo cual el resultado de filtración, el filtro que yo seleccionaré será de filtración F6 más un F8. Pueden ser prácticamente esta clase de filtros, que uno es de color blanco y otro es de color azul, que vienen unidos. Son filtraciones diferentes. Pregunta de examen, sobre todo, ¿cómo se seleccionarán los filtros de aire? Dependiendo de su ODA y de su IDA. Seguimos con filtración de aire exterior mínimo de ventilación. Se emplearán prefiltros para mantener limpios los componentes de las unidades de ventilación y de tratamiento de aire, así como para alargar la vida útil de los filtros finales. Los prefiltros se instalarán en la entrada de aire exterior a la unidad de tratamiento, así como en la entrada de aire de retorno. Los filtros finales se instalarán después de la selección de tratamiento y cuando los locales sean especialmente sensibles a la suciedad, locales en los que haya que evitar la contaminación por mezcla de partículas, como por ejemplo quirófanos o salas limpias, después del ventilador de impulsión, procurando que la distribución de aire sobre la sección de filtros sea uniforme. En las secciones de filtración, salvo la situación de tomas de aire exterior, se garantizará las condiciones de funcionamiento en seco no saturado. La sección de filtros de clase G4 o menor para las categorías de aire interior IDA 1, IDA 2 e IDA 3 solo se emitirán como secciones adicionales de la tabla anterior. Los aparatos de recuperación de calor deberán estar siempre protegidos con un sistema de filtrados cuya clase sea la recomendada por el fabricante de recuperación. De no existir recomendación, serán como mínimo de la clase F6, que es una pregunta de examen. Aire de extracción AE1, bajo nivel de contaminación. Aire que procede de los locales en los que las emisiones más importantes de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, además de las personas. Está excluido el aire que procede de los locales donde se permite fumar. Está incluido en este apartado oficinas, aulas, salas de reuniones, locales comerciales sin emisiones específicas, espacios de uso público, escaleras y pasillos. AE2, moderado nivel de contaminación, aire del local ocupado con más contaminantes que la categoría anterior, en los que, además, no está permitido fumar. Están excluidos en este apartado restaurantes, habitaciones de hoteles, vestuarios, aseos, cocinas domésticas, excepto campanas extractoras, bares o almacenes. AE3, alto nivel de contaminación, aire que procede del local con producción de productos químicos, humedad, etc. Están excluidos en este apartado saunas, cocinas industriales, imprentas, habitaciones destinadas a fumadores. Y por último, AE4,
muy alto nivel de contaminación, aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de la zona ocupada. En este caso, están incluidos en este apartado extracción de campanas de humos, aparcamientos, locales para manejo de pintura y disolventes, locales donde se guarda lencería sucia, locales de almacenamiento de residuos de comida, local de fumadores o de uso continuo en laboratorios químicos. El caudal de aire de extracción del local de servicio será como mínimo de 2 decímetros cúbicos por segundo por metro cuadrado de superficie en planta. Pregunta de examen. Solo el aire de categoría AE1, exento de humo de tabaco, puede ser retornado a los locales. Pregunta de examen. El aire de extracción AE2 puede ser empleado solamente como aire de transferencia de un local hacia locales de servicio, aseos y garajes. También pregunta de examen, es decir, que podemos coger el aire de un AE1, por ejemplo, oficinas, y lo podemos llevar ese aire a los aseos y garajes para ventilarlo. No necesitamos aire del exterior para ventilar los aseos, sino que utilizamos el aire AE1 que hay en una sala para introducirlo en los aseos. El aire de las categorías AE3 y AE4 no pueden ser empleados como aire de recirculación o de transferencia, ¿vale? El AE2 sí, pero el AE3 y 4 no. Pregunta de examen. Cuando se mezclen aires de extracción de diferentes categorías, el conjunto tendrá la categoría del más desfavorable. Si las extracciones se realizan de manera independiente, la expulsión hacia el exterior del aire de la categoría AE3 y AE4 no pueden ser en común a la expulsión del aire de las categorías AE1 y AE2, para evitar las posibilidades de contaminación cruzada. Y la cita para este vídeo: el crecimiento constante es el mejor mecanismo de supervivencia. Amancio Ortega, fundador de Inditex.